pasa, estás en tu casa, bueno, en tu oficina, aprendizaje. Sí, aprendizaje. Y cuéntame brevemente las redes sociales, ¿qué impacto tienen en tu vida? Por un lado, creo que tienen un impacto muy positivo en cuanto a una fuente de aprendizaje, una fuente de inspiración. ¿Qué escuchaste esta semana o viste en redes sociales que digas, me quedé con esto positivo y me gustó? Últimamente, como análisis de las campañas que se me hacen interesantes, también todavía sigo un poquito con como cuando sigue la racha y todavía te sigue empapando del movimiento 8M, entonces veo por ahí todavía algunas noticias en la red, de repente creo que queda un ambiente de mucha sororidad y también me da mucha emoción cuando veo emprendedores que están logrando cosas y anuncian lanzamientos y siempre es como, híjole, quiero estar ahí, quiero que me toque también. ¿Vas por el mundo caminando con una idea? ¿Algo con lo que sueñas, aun cuando estás despierto? Llegaste a un espacio de consejos, herramientas y reflexiones. Bienvenido al podcast Emprendo, me equivoco y aprendo, donde juntos, a través de las experiencias, conocerás por qué no existen errores, solo aprendizaje. En colaboración con Fundación C+. ¿Quién es Elda? Yo soy profesora, emprendedora, mentora de negocios y sobre todo soy una persona ávida de conocimiento y de compartir el conocimiento. Siempre me describo como alguien apasionada del emprendimiento y la educación. Creo que son mis dos gorritas, ¿no? La educación y por un lado el emprendimiento. De formación tengo una licenciatura en mercadotecnia, una maestría en administración y un doctorado enfocado en administración, pero con el área de especialidad de emprendimiento. Entonces, es un poquito quién soy. Me considero también pues una persona que casi siempre dice que sí, ¿sabes? Entonces se avienta a muchas cosas. He tenido experiencia en el emprendimiento, fallidas, que te enseñan tanto, ¿no? Ahí ando también un poquito en redes, trabajo mucho en temas de emprendimiento femenino, emprendimiento con base científico, y es un poco de quién soy. También tengo por ahí ganas de escribir, me gusta mucho la escritura, soy apasionada del arte, digo por ahí que soy como una agenda cultural y a veces digo, conozco más cosas de Monterrey que la gente de Monterrey, entonces... ¿De dónde eres? Yo soy tabasqueña, Okay. Llevo 7 años ya viviendo en Monterrey, muy contenta, me gusta mucho y pues sí, soy una agenda cultural también, Qué es un poco de quién soy. Qué padre. Qué gusto. Ya te vamos a adoptar como regia, tú no te preocupes. Sí, Yo creo que ya cumplí los requisitos. Exacto. Ya tengo mi INE, entonces creo que Perfecto, entonces ya. Regia, bienvenida totalmente. Oye, Elda, ¿y cómo descubriste este caminar? ¿En qué momento dijiste, me voy a ir por el marketing, me encanta, y por el emprendimiento, que son cosas que mencionabas? Creo que hay 2 momentos importantes. El primero es el del marketing y el segundo es el del emprendimiento. Sí. Entonces, primero, para mí me encantaba toda la cuestión artística. Entonces a mí me gustaba mucho escribir, me encanta leer y tenía como esta idea de crear, ¿sabes? Uh-huh. Y de repente como que no encontraba dónde podría caber eso, combinado con tal vez que me gustaba mucho el estudio. Claro. Entonces siempre fui muy estudiosa, de hecho por eso creo que tengo un doctorado y voy a seguir estudiando hasta... mientras pueda. Sí, claro. Entonces encontré en el marketing como carrera, la verdad es una carrera que disfruté muchísimo, es algo que me gusta y que se quedó de manera, digamos, en mi formación. Cuando yo me graduó de la carrera, de hecho antes de graduarme de la carrera, yo tenía mucho esta idea que tenemos muchos de yo quiero tener mi propio negocio, ¿sabes? Okay. No quiero entrar a un corporativo. Y uno piensa, ¿no? Que nos va a ir muy bien, etcétera. Pero también tenía yo este perfil de ser una persona que le iba muy bien en la escuela. Entonces de repente piensas, pues te va muy bien en la escuela, te va a ir muy bien en la vida, y de repente pues dices no. Entonces, yo durante la carrera y saliendo de graduarme empecé a hacer eventos como congresos, con un amigo que me invitó y creó un concepto de congresos de imagen. Okay. Fue una experiencia increíble, hicimos eventos en Tabasco, en Mérida, en Ciudad de México, con expositores de imagen súper importantes. Entonces, fue como algo muy padre para aplicar el tema de marketing, porque yo llevaba las relaciones públicas, yo invitaba a la gente, hacíamos campañas, íbamos a medios,
Y bueno, esa fue mi parte, digamos, de marketing. Y yo seguía con esto de poner un negocio. Y yo como a mis 24, 25 años, abro mi primer negocio. Y ahí digamos, yo siento un quiebre en mi vida porque el negocio no funciona. Y entonces es este momento que muchos emprendedores creo que viven, que es ¿qué salió mal? ¿Por qué me está saliendo mal? Y sobre todo, pues imagínense un poco este perfil es que siempre me ha salido todo bien, siempre me han, bravo, ¿sabes? Tu programación hacia el fracaso es totalmente rechazarla, ¿no? Entonces, cuando llega este momento en el que hay que cerrar el negocio, creo que para mí es un quiebre en mi vida y me transforma por completo. Entonces, va a sonar un poco chistoso, pero yo dije, ¿qué ha sido en lo que siempre me ha ido bien? La escuela. Entonces, de alguna manera, regresé a la escuela. Me dediqué a estudiar, empecé un doctorado que pues dura mucho tiempo, 4 años, así investigación, pero seguía con la espina del emprendimiento. Entonces dije, bueno, si ya voy a regresar a estudiar, voy a ver cómo puedo enfocar esto en este tema. Y entonces me he dedicado a estudiar emprendedores y a trabajar con emprendedores, y ahora estoy en la parte académica desde el emprendimiento, ya también volví a emprender. Entonces es la forma en la que se han dado estos dos caminos, digamos, o líneas en mi vida. Wow, qué bonito. Sí. Qué bonito cómo lo fuiste entrelazando. Sí. Y se nota mucho esa pasión, o sea, el entrelace, como dice Ana, de las ideas y de tus caminar, se nota que son temas que te apasionan muchísimo, porque si algo hemos descubierto, tanto platicar con emprendedores, digamos que novatos o los que van empezando, es que todos tienen ese brillo en los ojos, y tú definitivamente, lo tienes. Hablas del emprendimiento y hablas como tema también de la educación o de la escuela, la parte como escolar, y wow, o sea, de verdad te apasiona, lo vibras, muchísimo. Lo transmites, entonces felicidades por haber logrado eso, que es unir tantas pasiones, o sea, dos pasiones. Y que al final creo que te brilla o te apasiona porque te da algo, ¿sabes? O sea, yo en el salón de clase recibo mucho más de lo que doy. Y cuando tenemos una sesión de ideación con un emprendedor, cuando hablamos acerca de decisiones con un emprendedor, creo que nosotros, los que estamos de este lado como mentores, profesores, aprendemos muchísimo. Claro. También creo que ha sido una lección de mucha humildad, que ahora, unos años acá, digo, yo necesitaba esa lección de humildad, de decir, no siempre te van a salir las cosas, y también de poder caerte y saber que sí pasan muchas cosas, porque sí pasa, sí duele, pero al final obtienes mucho más. O sea, yo te puedo decir que de las asesorías o de las personas con las que he trabajado, gran parte de lo que yo les doy como apoyo, como consejo, viene de mis lecciones del fracaso. Entonces, claro, total. Es buenísimo. Súper. Y eso que estás tanto en contacto, o sea, actualmente con jóvenes, ¿cómo ves en ellos el tema del emprendimiento? ¿Cómo ves el tema en ellos también? O sea, nos nutriría mucho en el podcast y a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo ven también el tema de las redes sociales? O sea, siendo tan jóvenes, también como en este nivel de conciencia y madurez que tienen a esa edad. ¿Cómo lo percibes tú en estos dos temas grandes con los jóvenes? Mira, empezando por el tema del emprendimiento, yo veo un gran campo de oportunidades, lo voy a decir de esa forma. Okay. Creo que hay un gran campo para explorar. Hay muchísima más, veo una generación tal vez con muchísima más libertad y menos apegos y menos miedos tal vez a el qué dirán si emprendo en esto, porque creo que es algo que siempre tenemos esa voz en la cabeza de, ay, es que si yo estudié tal cosa, pues ¿cómo voy a estar vendiendo tal cosa, no? Sí. Y de repente yo creo que ahora hay personas que se atreven, que exploran, pero también veo la contraparte, ¿no? Que en este caso puede ser el tener este mensaje de exceso de positivismo, o en este mensaje de exceso de que a todo les va bien, pero que no realmente les va bien. Hace poco, ahorita que me preguntaste sobre redes sociales, pero hace poco veía yo un podcast de unas chicas que se dedican al tema de nutrición, que es también como emprendedoras, ¿no? Porque tiene su marca, etcétera. Y ella contaba que cuando ella empezó con las redes sociales, algo que no se dio cuenta es que ella constantemente vendía esta cuestión de me está yendo súper bien, porque tenía que vender una imagen, y decía, yo tenía mucho miedo
porque yo tenía una consulta a la semana, por ejemplo, ¿no? Yo de repente decía, ¿qué va a pasar si me encuentro a alguien en la calle y saben que tengo 2 trabajos porque las redes sociales no me permiten monetizar lo suficiente? Sí. Entonces, creo que el riesgo para los emprendedores en el tema de redes sociales es creerte todo lo que ves. Claro. Y entonces creer que a todos los negocios les va muy bien o creer que tú estás empezando y eres el único que tiene ciertos problemas. Pero ahí entra un tema muy importante que yo creo que en los últimos 2 años ha sido súper vital para mí, que es el tema de las comunidades. ¿Cómo puedo abrirme a comunidades, abrirme también yo a contar mi experiencia y obtener este feedback en el cual puedo saber que no soy el único que le está pasando mal, que no soy el único que el proveedor le queda mal, que no soy el único que no vende? Entonces, creo que por un lado estamos viendo un gran semillero de oportunidades y podemos lanzarlo, pero por otro tener mucho cuidado de no dejarnos ir por esa ilusión. Yo siempre le digo a mis estudiantes de repente, no todos van a tener un Facebook. O sea, es uno entre 1,000,000. Claro. O sea, y realmente a veces nos venden esa idea de, es que no estudió y mira cómo lo logró. Sí, pero ¿cuántas personas logran eso? Entonces, claro, creo que es un poco tratar de aterrizarnos también en este tema. Ok. ¿Y cómo podemos usar la información de las redes sociales? Porque, híjole, la verdad es que llegan a contaminarnos mucho, para bien, digo, para mal, o pueden ayudarnos en algunas cosas. Mira, por ejemplo, lo voy a dividir en 2. Vamos a suponer que yo soy un emprendedor y cómo puedo usar las redes sociales. Okay. Y otro, a lo mejor, yo soy una persona que consume contenido de redes sociales. Primero, para los emprendedores, creo que las redes sociales son una gran herramienta de experimentación. Que nosotros a través de nuestra red social podemos aprender. Y hoy tenemos algo llamado Big Data, que tenemos cúmulos de información. Y entonces dices, tengo mucha información, pero no sé para qué la voy a usar o no sé qué tipo de decisiones puedo tomar con base en ello. Entonces, por empezar, algo muy sencillo, si tú tienes una red social como Facebook o como Instagram, pues tienes el acceso a todas estas plataformas de negocios donde puedes utilizar esta información. Pero es muy importante el poner digamos que métricas y criterios para que puedas utilizar esa información. Exacto. Porque una cosa es que, vamos a suponer que aquí estuviéramos platicando y empezamos a decir, oye, estamos subiendo de seguidores, súper bien, es una muy buena métrica porque nosotros tenemos como meta tal, sí, pero si nosotros estuviéramos vendiendo, la pregunta sería, ¿cuántos seguidores se traducen en una venta? Claro, ¿ok? O ¿cuántos seguidores se traducen en una intención, en una pregunta, etcétera? Entonces, creo que aquí entra mucho el cómo utilizo esta plataforma para obtener información. Y aquí iba con el tema de la experimentación, que a mí me encanta, es que nosotros podemos experimentar de muchas formas y de formas muy simples. Por ejemplo, de repente decimos, oye, vamos a lanzar un tipo de fotografía y vamos a medirlo versus otro tipo de fotografía. Vamos a lanzar un tipo de reel o un tipo de video versus otro tipo. Pero aquí lo que nos falla mucho a veces es darnos el tiempo de hacer métricas. Claro. Entonces, si yo permito o yo tengo una estructura que me permita decir, a ver, este post en tanto tiempo generó tanto y esto se traduce a esto y esto y esto, que es lo que nos da estas plataformas o esta interfaz de negocio, y este otro que acabo de hacer me permite ver esto y esto, y con base en eso puedo empezar a tomar decisiones. Y otra cosa que creo que es muy importante es aprender de cómo responde nuestra audiencia. Okay. Porque todas son distintas. Exacto. Todas son distintas. Y ahora, otra cosa importantísima es que lo que te funciona a ti, digamos, el que tú hagas una sesión de preguntas y respuestas y te va súper bien, puede que a mi tipo de perfil sea como, oye, yo no le quiero mandar una pregunta, no tengo nada que preguntarle. A lo mejor a mí me interesa que Elda suba un video en el cual da información y entonces yo lo puedo absorber y eso me genera tráfico, etc. Entonces creo que muchas veces al principio tenemos que trabajar diferentes tipos de formato hasta encontrar la fórmula que se va adaptando a nosotros. Y ahora viene otro punto importante. De repente dices, ya encontré la fórmula y me estanco, porque las audiencias son dinámicas. Exacto. Y van cambiando y de repente... Y ves que alguien te lo muestra diferente. Exacto. Y ya te vas. Entonces es un poquito eso por el lado del emprendimiento. Y ahora, por el lado de las personas o por el lado de alguien que entra a redes sociales y lo hace pues como nosotros, cualquier mortal que entra todos los días. Yo creo que aquí es un tema de ¿para qué la estamos usando?
y cómo nos está alimentando. Y también por ahí no sé si han escuchado de este concepto que me encanta de la economía de la atención. Hoy en día lo que estamos comercializando es cuánto tiempo las personas están en pantalla. Entonces, de repente, pues también hace mucho bien hacer una pausa y ver qué tipo de relación tenemos con las redes, qué tan positiva es y cómo cambia nuestras conductas. Sí. De repente, a lo mejor, si yo empiezo mi día y veo una story de alguien que es súper wow, ya mi día se apagó. Pero a lo mejor resulta que hay otro tipo de mensaje que es como motivacional y entonces a lo mejor lo arranco muy bien. Claro. Pero creo que es mucho también métricas individuales, el que tanto nosotros sabemos qué efecto tienen y cómo podemos manejar. Creo que ese es un tema muy interesante el que nos compartes porque al final, como dices, no solo siendo una persona normal o un emprendedor o alguien que está en redes por negocio, sea como solo ver y darle like y entonces subirlo, entonces el post está bonito, entonces el reel sí me gustó, sino es todo esto como que inconscientemente existe, pero que no lo hacemos consciente porque, por ejemplo, esa información que nos dan las redes sociales, como tú dices, seguramente no es lo mismo subir el post en Facebook, pero que si tienes TikTok, pero que si tú subes un reel, pero entonces no era un TikTok, o sea, que estás en Instagram. Entonces, este factor es muy importante como persona y como emprendedor saber diferenciar, o sea, cuál es el que me da primero más información para tomar decisiones y también cuál es el que mejor mi audiencia recibe y conocer a la audiencia. Y ahora viene un punto importantísimo y como lo mencionas, cómo yo me siento o qué tanto es coherente con quién soy. Yo estoy, les digo, con emprendedores, pero también formo parte de una comunidad de mujeres que buscan ser líderes de opinión. Y hay gran discusión por el tema de no me quiero grabar, o sea, justo no quiero salir bailando, ¿sabes? Sí. Y entonces aquí viene un poco de, a ver, ¿quién es mi esencia? En este caso, si la figura pública eres tú, si es el emprendimiento, creo que hay muchas formas en las que podemos hacer videos chistosos, con producto, etcétera, etcétera. Pero si hablamos a lo mejor de cuando la persona se convierte en la figura que está en la red, como es el caso en esta comunidad, pues es interesante de repente decir, oye, yo no quiero hacer ciertas cosas o no van con mi personalidad o de repente a mi red le va súper bien, pero ahora con el cambio de algoritmo ya no le está yendo tan bien y no me siento tan contenta de tener que hacer algo así. Es como, ¿cómo buscamos lo que sí va con nosotros? Porque algo que sí les aseguro es que cuando algo no es orgánico, no es natural, no viene de tu esencia, va a saltar y se va a notar y a lo mejor no vas a lograr ese objetivo positivo que te imaginaste con ese tipo de contenido. ¿Y cómo le puedes hacer? Porque nos ha pasado emprendedores que dicen, es que tengo que ser yo la imagen y no quieren de plano porque no les gusta. ¿Qué recomiendas ahí? O sea, ¿qué decisión tomar? ¿Buscar otra persona que sea la imagen? ¿Es correcto? O como, o sea, enfocarse en el producto y en el servicio. Y pues tú no salir de, o sea, mira, yo creo que esa es una decisión, es una súper buena pregunta, pero también es una decisión como muy personal y muy de cada caso. Claro. Porque hay quien le funciona súper bien que la imagen del producto y el producto se vende porque está Elda y Elda es la persona que lo vende, claro, ¿no? Y porque a lo mejor tú empezaste de esa forma. Pero imagínate que tu producto, vamos a suponer que es esta agua, ¿no? Y siempre está asociada a la imagen de una persona, va a crecer junto con la persona. Entonces de repente dices, ¿cómo separo la persona de lo que estoy ofreciendo como producto? Sí. Y también qué tanto yo quiero que el producto esté asociado conmigo para siempre. Creo que hay marcas que lo han hecho muy bien. Por ejemplo, hay influencers que sacan marcas y entonces dicen, obviamente la gente lo asocia conmigo, claro, pero tengo un Instagram separado de la marca. Tal vez yo no soy la imagen constantemente, empiezo a invitar a otras modelos. Me sirve ser influencer, pero... Exacto, lo voy separando y claro que cuando hay un lanzamiento yo lo comparto y claro que la gente tiene que saber que yo soy el fundador, pero sí tiene que haber esa división porque la marca creo que merece su propia identidad, claro, merece su propia personalidad y sobre todo porque se puede convertir en un problema
a largo plazo. También creo que hay estrategias y hay diferentes recursos que podemos utilizar. Por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta mucho este tema de tal vez hacer un video en el cual yo salga, por el tema tal vez no me gusta aparecer en pantalla. Entonces de repente dije, oye, funcionan los videos donde a lo mejor sea mi voz la que conduzca, y entonces utilice algunas imágenes. No sé si han visto, pero de repente hay ciertos personajes que todo lo hacen a través de caricatura y funciona súper bien y nadie se está preguntando cómo es la persona que está detrás de la caricatura o cómo con lo que... o ilustradores. Es fantástico. Hacen un trabajo. Las personas que son de ilustración y dices, no me estoy preguntando si el ilustrador cómo amaneció hoy o qué desayunó hoy, porque no es parte del contenido que a mí me interesa de esa persona. Exacto. Entonces creo que hay de repente diferentes estrategias, pero sí creo que es una decisión que sí se debe tomar como tratando de ver todos los escenarios futuros, porque a lo mejor de primera, imagínate que ya lo estamos lanzando y a lo mejor al principio está súper bien y me encanta salir, pero de repente el proyecto empieza a crecer y dices, ¿cómo me lo despego o cómo me lo quito? Siento que es como un personaje, ¿no? Cuando un actor acepta un personaje y dices, ya se quedó marcado para siempre, y por más que yo lo vea en otra película, lo ves en el mismo personaje. Lo sigo viendo. Entonces creo que es buscar las estrategias que nos permitan pues construir. Y creo que aparte te da muchísima más flexibilidad porque tienes tu identidad y la identidad del negocio súper separada, ¿no? Sí, me encantó. Sí, justo ese tip es muy bueno. O sea, sí, hasta qué punto quieres como entrelazar la situación, hasta qué punto quieres ser la imagen, como dices, del emprendimiento y de todo el proceso que estás llevando, pero también hasta qué punto respeta tu individualidad como ser humano, porque si bien lo decimos, pues el emprendimiento no lo es todo, o sea, es una parte de tu vida, y también tú no eres todo en el emprendimiento, o sea, es como entre viceversa y de la misma forma. Entonces creo que sí es un buen tip para que los emprendedores que justo están empezando tengan esta visión como integral de toda la situación, y sobre todo no a corto plazo por el like o por la reproducción o como dices tú para subir seguidores, sino realmente porque tengan una estrategia de medios a largo plazo. Y que sepan que hay maneras de hacerlo, o sea, como bien decías, hay opciones, no es nada más, porque muchos nos han comentado, sí recuerdo, de que es que yo no quiero salir y como que se van deteniendo a hacer las redes sociales por lo mismo, pero bueno, hay más opciones. Sí, y ahorita quiero tomar lo que dijiste que es súper importante, que dijiste el emprendimiento y la persona. Sé que estamos con redes sociales, pero creo que esto es muy importante. Claro. Una de las cosas que más he aprendido del emprendimiento es que el hecho de que mi emprendimiento no funcione, fracase, no significa que yo soy eso. Y creo que a veces a los emprendedores, y sobre todo los que se apasionan y de repente es que es mi bebé, y de repente siento que hay un exceso en esta cosa de que nos confundimos, y entonces estamos fusionados con el negocio. Y es bien difícil cuando el negocio va mal, o de repente al negocio puede ser que simplemente el mercado no reacciona como tú esperabas. Entonces yo sé que la audiencia son muchos jóvenes, y creo que desde nuestros primeros emprendimientos un gran aprendizaje es separar el negocio de la persona, y también pasa con el éxito. O sea, el hecho de que al negocio le vaya increíble no significa que tú no tengas que trabajar en tu persona, o que no tengas áreas de oportunidad, o que ya seas, ¿sabes? O que el éxito sea tuyo y no entonces creo que es bien importante tener como separadas nuestras metas. Creo que cuando emprendemos muy jóvenes, algo que a mí me ocurrió fue como toda mi vida giraba en torno al emprendimiento. Y entonces de repente era, pues si el emprendimiento no funciona, yo ya no tengo vida. Si al emprendimiento le va mal, entonces mi vida es un fracaso total. Entonces esta parte de ser integrales y ver que nuestra vida es como todas nuestras facetas, ¿no? Como ser profesional, ser mamá, etcétera. Tengo que tener un abanico de opciones porque a veces el negocio puede ir bien y puede ir mal. Y muchas veces no está en nuestras manos. De verdad hay negocios que le auguramos un éxito y decimos, no entiendo qué pasó. Hablemos súper rápido, la pandemia. Puede ser que el súper negocio estaba listo para romperla. Vino la pandemia y no hubo forma de que lo conociéramos, no hubo forma de que explotara, por poner un ejemplo. Y caso contrario, te toca ver negocios que dices, híjole, no siguieron ningún paso,
y funciona. Sí. Y ya en el camino de repente dice el emprendedor, híjole, ahora sí tengo que formalizar. Sí, claro. Es más, no tengo ni registrado el nombre y ya el nombre está ya lo súper conoce todo el mundo. Oye, la imagen sí está bien fea, ya me di cuenta que no debí poner ese logo. Entonces, creo que las reglas aquí a veces no aplican, entonces esta separación creo que es muy importante ir aprendiendo, no es fácil, creo que se va aprendiendo en el camino, pero hay que trabajar mucho en que nosotros estemos como bien y muy seguros de que lo que te pase no necesariamente significa que eres tú. Sí. Y que esa separación es sana, o sea, de verdad es, o sea, por sentirte sano tú, por también dejar que el proyecto esté sano, o sea, tenga en su rumbo, es importante saber cómo hacer esta división. Y también es muy interesante esto que comentas de, hay emprendedores que justo en la pandemia fue como el shock total, no hicieron nada, pero hay quienes con la pandemia despuntaron de que 3 veces más o 5 veces más de lo que esperaban, o sea, como buen emprendedor también hay que saber decir, uno, aquí es pausa, o sea, aquí no vamos a seguir en este camino, pero también como emprendedor decir, ok, esto es una oportunidad, o sea, vamos a aprovecharla. Y creo que esos que se aventaron a innovar fueron los que sobrevivieron, porque pues después del COVID todo es entrega a domicilio. Yo me acuerdo que pues todo llegaba a la casa, ¿no? Y eran los únicos que andaban en la calle repartiendo y a lo mejor en su vida se imaginaron andar entregando a domicilio, pero eso los arrepuntó. Todo te llevaban, ropa, comida, todo. artículos de medicamentos, o sea, era todo. Entonces creo que justo lo hemos platicado con otros invitados de que nos vino a decir, oye, no tenía que ser así, no te tenías que casar con esta forma de llevar las cosas. Pero acabas de mencionar algo muy importante, dijiste los que innovaron. Justamente nosotros, una de las cosas que hago es investigación. Entonces hicimos 2 investigaciones referentes a emprendimiento en COVID. Claro. Y algo que nos dimos cuenta es que el COVID se convirtió en un momento de prueba excelente para la experimentación. Muy. Pero ahí va la razón, que creo que es interesante. El emprendedor de repente dijo, si no lo hago como quiera, mi negocio va a morir. Entonces me voy a arriesgar a lanzar un nuevo sabor, a lanzar un nuevo producto, a cambiar, porque necesito hacer el máximo esfuerzo, utilizar los últimos recursos. Entonces es bien interesante cómo sí se convirtió en un laboratorio de prueba y error. Sí. A mí me tocó entrevistar personas que están en la industria de la comida y de repente decían, es que estábamos tratando de hacer cosas nuevas para darle a la gente porque teníamos clientes que nos estaban comprando mucho más porque están encerrados en casa, sobre todo la gente que se dedica al tema de antojos, que fue como el boom de pastelerías, helados, etcétera, pues porque claro, emocionalmente era algo que estabas dispuesto a comprar, que tenía un menor precio, que tal vez que comprar otras cosas que ya no te iba a alcanzar, ¿no? Entonces hay toda una explicación de por qué esa industria creció, pero la parte interesante que decía es que muchos se abrieron a la innovación porque fueron forzados a. Por ejemplo, se habla muchísimo de transformación digital. Creo que todos hemos escuchado transformación digital y de repente lo hablas y dices, ¿cómo lo vamos a hacer? Y de repente dices, o salto o se hunde esto. Entonces, creo que sí fue una gran herramienta como para forzar este tema de la innovación, pero sobre todo porque no tenías otra opción más que hacer cambios para poder sobrevivir. Ahora también lo que mencionas es bien importante, el tema de los negocios que sí tuvieron que tomar una decisión, ¿no? De, bueno, a nosotros nos va a tocar parar. Y a lo mejor es este tema de las crisis. Si sobrevives a una crisis, pues probablemente tu esperanza de vida va a ser mucho más alta porque ya sobreviviste a las peores circunstancias. Entonces, sí, fue una gran herramienta como para el tema. Yo recuerdo un testimonio o sea, en algún podcast lo escuché, como ni escucho, ¿verdad? En alguno lo escuché, de una chava que acababa de abrir un spinning, ya estaba teniendo, pues sus clientas, ya estaba como que llenando y se viene el COVID. Pues dice, tuve que accionar, órale, te llevas la bici a tu casa y te doy en línea en la clase, o sea, pero pues también el gorro de entregarla. Y aparte modelos de negocio que dices, nunca han estado, pues no sé si va a funcionar, y aquí en Monterrey no sé si la gente lo va a hacer y de repente. Pues funcionó y sobrevivió, ¿verdad? Y ahorita todavía tiene gente en presencial y gente en línea que le rentó la bici y conectas conmigo y sigues en tu clase, pero pues sí, o sea, igual, o sea, la sorprendió y tuvo que hacer ese cambio. Y así hubo muchísimos que nunca se imaginaban, como dices tú, no estaba dentro del modelo de
Sí, de ni negocio. siquiera formaba parte de una visión a largo plazo. Exacto. Creo que ni siquiera era como la idea. Totalmente, Total. sí. No conocíamos tanto el estar en línea para todo. Y sobre todo que algo muy importante, yo de verdad lo digo mucho y hasta siento que es gracioso, pero es tan real, es que estamos a un clic de distancia. O sea, de todo, de una conferencia, de un trabajo, de un mensaje, de una aplicación para comida, pero para la despensa, pero para, o sea, literal, este mundo y como dices, esta pandemia y esta, digamos, crisis que todos vivimos de alguna u otra forma, nos llevó a eso, o sea, estar a un clic de distancia de muchas cosas y entender que las cosas se podían hacer de muchas maneras diferentes. Sí. Exactamente. Y teniendo mejor o hasta el resultado esperado, que era como lo mínimo que todos queríamos, ¿no? Y deseábamos en ese momento. Pero el haber tenido más oportunidades y también esa apertura de conciencia de un emprendedor de decir, hay muchas más formas de hacer las cosas, creo que eso fue una gran, pues sí, literalmente riqueza que vino a traer cosas positivas del tema de la pandemia. Y sobre todo, pues también, como dices, el boom de las redes sociales. O sea, creo que la pandemia y las redes sociales tuvieron... Quien estaba, ¿cómo decirlo? Quien estaba renuente a tener una red social... En pandemia lo abrió. Tuvo que hacer. Tuvo que aventar. A promocionar. De hecho, si hiciéramos como una especie de... Bajamos en el feed de un negocio, vamos a ver que a lo mejor hay lapsos súper distanciados y ves pandemia y ves post, porque era la forma en la que transmitías y en la que comunicabas y la gente estaba encerrada. ¿Y dónde estábamos? En redes sociales, o en cuestiones virtuales, streaming, Zoom, que ya nos dicen algo por Zoom y dices, oh, por favor. Sí, ya lo piensas. Y que justo ahorita que hablábamos de esa etapa como que se abrió más todas las redes, ¿estás de acuerdo o qué opinas de que no todo lo que vemos en las redes sociales es verdad? O sea, claro, por supuesto. Sí. Y era, habíamos empezado un poquito por ahí. Y también es este tema, hay algo interesante en tendencias de liderazgo, lo voy a comentar y ahorita les digo cómo lo conectamos. Algo muy interesante en los tipos de liderazgo es que en los últimos años sobresale mucho algo que se llama el liderazgo auténtico. Okay. Entonces lo que dice es que estamos buscando líderes que sean lo que dicen ser y sean personas que lo que nos muestre sea su parte real. Vamos a ponerlo así. Entonces cuando uno lee que esa es la tendencia, dices, a ver, ¿por qué hoy tenemos tanta necesidad de autenticidad? Claro. Y es porque hoy más que nunca tenemos muchas formas de no ser auténticos. Entonces, un poquito llevándolo al tema de redes sociales, así como tuvimos un boom, y eso también está estudiado, tuvimos un boom, digamos, previo a la pandemia, claro, donde los influencers o las personas que seguíamos, por lo general nos mostraban una vida muy aspiracional, donde yo quería ver todo bonito, todo ordenado. Ellos no sufren del COVID. No les duele nada. Cae la pandemia y los estudios nos dicen que las personas empezaron a decir, quiero personas con las que pueda conectar de otra forma. Claro. Quiero personas que me muestren que su vida no es tan perfecta. Más genuinos. Exacto. Y si vemos algo interesante es que vemos esas figuras que siguen a lo mejor con esta tendencia de la perfección o mostrando que todo está bien. Exacto. Y a lo mejor ahorita el discurso es, ya no me muestres que todo está bien, porque sé que no todo está bien, porque sé que la estamos pasando mal, que está pasando. Entonces, sí hay un llamado a la autenticidad. Incluso lo vemos en muchas cosas, desde la forma en la que nos vestimos, desde el maquillaje, cómo se ha ido transformando a esta cuestión natural, pero sabes que estás maquillada, pero que se vea lo más auténtico. Y entonces los estudios nos dicen eso, estamos ávidos de cuestiones reales porque es demasiado lo que ocurre. Y es un poco contradictorio porque por un lado tenemos los filtros y por un lado queremos editar las imágenes, pero al mismo tiempo ya empezamos a cuestionarnos quién siempre utiliza filtro y ya decimos, ¿por qué siempre utiliza filtro? ¿Por qué no puede mostrarnos cómo es su piel? Vamos a llamarlo así. Y el tema de cómo se van marcando los estándares, creo que está llegando un momento en que ya no es sostenible. O sea, ya para una persona no es sostenible estar rodeado de contenido que le muestra una vida que nunca va a poder alcanzar, porque vamos al tema de la piel. Esa piel que vemos ahí no va a ser posible por más que yo haga
tratamientos porque está utilizando un filtro. O algo que me llama mucho la atención es el tema de llegar con quiero verme bien en Zoom. Entonces es como, ok, ya ni siquiera es para verte bien en la vida real, es porque quieres en la junta parecerte o verte de cierta forma. Sí. Entonces, en este tema de no todo lo que parece, pues es tener como también mucho cuidado, porque si realmente nadie quiere vender una vida a lo mejor complicada, pero sí hay una mucho más apertura cuando conectamos a lo mejor con la persona que nos está... Por ejemplo, ahorita me viene mucho a la mente casos de emprendedores que lo que hacen es que de repente se abren y dicen, ¿saben qué? Tuvimos un problema, hemos sido estafados, durante la pandemia vamos a tener que cambiar lo que vendemos y ahora vamos... Entonces, de alguna manera conectas mucho más con la audiencia. Sí. Hay gente que está dispuesta a apoyarte porque conoce que hay un caso. Yo veía este video, son unas emprendedoras que tuvieron un problema precisamente de estafa y entonces lo que hicieron fue como abrirlo y decir, vamos a cerrar, porque es un tema de fuimos estafadas, cierta cantidad de dinero, etcétera. Y lo que veías en los comentarios era, ¿cómo podemos apoyarte? O sea, podemos comprar más, podemos como comprar a futuro y luego entonces, das, y ahorita me lo das, etcétera. Wow. Entonces creo que es esta parte de... Pero te acompañan en el proceso. Exacto, de apertura y de que, bueno, a mí también me puede pasar esto. Claro. Y también lo podemos ver con los contenidos muchos de los contenidos que se están viralizando o que de repente tienen más vistas, tienen esta característica en la cual vemos de repente personas hablando de temas que no se tocaban, de momentos en sus vidas que han sido dolorosos y empieza esta cuestión de vamos a identificarnos y quiero saber cómo sobrellevar cierta situación. Y yo creo que particularmente en el caso del emprendedor, pues es también esta honestidad que pueda tener la marca también para con lo que estoy vendiendo. También viene un perfil de cliente mucho más consciente en ciertos temas. Les decía, yo veo mucho como dos líneas medias contradictorias, porque por un lado vemos el crecimiento de negocios y de marcas que no entendemos cómo crecen haciendo cosas mal, ¿no? Con cuestiones laborales, precios, materiales, etcétera. Pero por otro lado vemos el crecimiento de clientes mucho más conscientes que quieren hacer compras mucho más pensadas en el efecto que tiene a largo plazo. Y creo que ahí el secreto, lo que dices, es muy cierto. Como dices, de un lado son marcas, pero también del otro son muchos emprendedores, y me explico. O sea, muchas personas, porque sí lo quiero decir como en la cantidad de muchos, los que están como conectando con esta vulnerabilidad. O sea, la vulnerabilidad del emprendimiento, de que no te está yendo bien, pero de la persona que no te está yendo bien, llámalo influencer o no, el que no le está yendo bien. O sea, porque eso es la vida. O sea, conectar con las emociones, y la vida no siempre es pues perfecta, entre comillas. O sea, es perfecta tal cual es. O sea, arriba y abajo, y arriba y abajo, y en medio, y arriba y abajo, y en medio. Nadie tiene una vida ni plana, ni lineal, ni básica, ni, en este caso, como y decimos, te puede perfecta. acercar a nuevos clientes, a nuevos, o sea, digo, y lo hemos visto, no puedo mencionar nombres, pero hay una persona que sigo que empezó hablando de su vida emocional, subiendo recetas, ya tiene libros, pero ya hace una editorial de libros de temas de salud mental. Oye, y se le está abriendo un mundo solo por compartir algo tan pequeño. Se acerca a muchas ramas y pues el emprendimiento ya se hizo una bomba, ¿no? Y así hay muchos, pero es el ser genuino. Sí, el que seas tú. El que seas tú y conectas con la gente, y qué maravilla. Y que ese aprendizaje se lo lleven, o sea, todos los que nos estén escuchando, personas, emprendedores que tienen sus proyectos, emprendimiento, de la naturaleza que sea. O sea, conectar con esa parte genuina, real, es lo que realmente también conecta, porque atrás de una pantalla y atrás de una red social hay una persona que también siente. Exacto. Y hay una persona que también tiene emociones, y hay una persona que sobre eso va a tener una conexión real con tu producto, con tu servicio, contigo. O sea, es ahí donde realmente, como tú dices, nace la conciencia de decir, voy a comprarle a tal persona porque me movió esto, o porque me emocionó esto, o porque comparto sus valores, o porque comparto su situación de salud mental. O sea, es ahí donde realmente se crea esa parte. Y es que, ¿qué pasa cuando vendo algo que no soy y se cae? Y entonces hemos visto lo que pasa, ¿no? Sí. Entonces es un tema de cuánto tiempo voy a sostener esta imagen o este personaje o esta construcción que no está basada en quién soy realmente. Entonces se cae y hay un enojo colectivo
porque me tenías o me vendiste algo que no eras y yo ya te tengo cierta conexión, ya generé cierto vínculo. Entonces, claro, ocurre y está padre que también la gente diga, ¿sabes qué? No soy perfecto, no me veas de esta manera, yo me voy a equivocar y voy a salir y voy a pedir una disculpa, porque a lo mejor no cuide mis palabras, a lo mejor me vas a encontrar en una situación. Porque te puedes equivocar. Exacto. Sí. Entonces, eso abre la puerta a que no se nos vengan encima, ¿no? Como sí, claro. Porque también, como dices, o sea, gestionar en redes sociales el tema de un hate o el tema, como esta furia, enojo colectivo, tanto para las marcas como para los emprendedores, como para los proyectos, es complicado. Muy complicado. Es complicado gestionar, y no, porque no, como dices, no es la furia de uno, es una masa entera la que viene a decirte, hey, o sea, me fallaste. Sí, o sea, aparte me fallaste a mí, ni siquiera me fallaste al producto o a la marca, o sea, ya me fallaste como individuo, como cliente, como seguidor, llamémosle, o sea, el punto que quieras, pero es eso por muchos, o sea. ¿Y qué es lo más retador para un emprendedor en las redes sociales que te has topado y que has detectado? Yo creo que el primero, lo voy a decir así tal cual, la paciencia. Yo creo que lo más retador es entender que así como el emprendimiento, la red social lleva su proceso. Claro. Y creo que este tema de paciencia va muy de la mano con los números. Entonces, lo que nos ha tocado es que de repente puedes caer por esta falta de paciencia en malas prácticas. Y es muy tentador en redes sociales. Entonces, tú abres tu red social y empiezas a trabajar y llevas tu contenido y tu plan, etcétera, y todo va muy bien. Y empiezas a ver que no hay resultados, ¿no? Y de repente ves al de al lado y ves que tiene, vamos a poner un número, 10,000 seguidores, pero yo ando en 700, ¿cómo lo logro? Y entonces te llega una invitación y alguien te dice que si le pagas. Y creo que eso es un reto, como decir, ok, hay caminos fáciles, pero no son buenos para la marca. O sea, en este caso, el que infles una red social por la presión de poder tener ciertos números te puede salir muchísimo más caro. ¿Okay? Y también va muy de la mano con ser genuino, ¿no? Claro. Entonces, el primer reto para mí sería el tema de ser paciente y no caer en malas prácticas. Y como malas prácticas hay muchísimas, este tema de bots, este tema de la compra, este tema incluso de ser parte de grupos, etcétera, etcétera. Tienen un costo que a lo mejor no vas a ver en ese momento, pero en el largo plazo va a impactar en tu estrategia o en tu posicionamiento de marketing, ¿ok? Porque sobre todo, yo lo que veo es también el autoengaño que haces como emprendedor y como marca, porque tú dices, wow, tengo 700 likes en un post. Sí, pero ¿cuántos son reales? 635 no existen. Exacto. Entonces, ¿quién va a conocer? ¿Quién realmente te va a comprar? Exacto. Pero creo que como estamos con esta competencia de los números, con este tema de tengo que alcanzar, a veces caer en una mala práctica lo vemos como un camino mucho más fácil y decimos, no, pues es que necesito esta compra y ya de ahí ya todo lo voy a hacer bien. No, ya empezaste con una base que no es correcta, ¿no? Okay. Y también viene este tema, primero pues sería es que tenemos que tener paciencia. Hay otras formas de lograrlo. Puedes lograr crecer en seguidores de otra manera. Puedes invertir en publicidad, puedes invertir en buenos ads, puedes hacer colaboraciones, que creo que ahorita es una puerta que te abre muchísimo. Entonces, si te invitan a un foro, asiste, promociónate, realiza y ve qué es lo que necesitan tus seguidores para crecer esa comunidad. Escúchalos. Exacto, pero siempre trata de hacerlo, digamos que por la buena vía, porque de verdad la mala vía cuesta y de repente ha habido momentos en los que la red social que ha pasado está tan impregnada de esto que de repente los tumba. Entonces a lo mejor tú despiertas y ya no vas a tener a esas personas porque ya se detectó que no existían, etcétera, etcétera. Sí. Entonces al final es contraproducente. ¿O qué pasa? Vamos a poner el caso contrario, si alguien te contrata y alguien que sabe, pues va a explorar tu red y va a saber que tuviste una mala práctica. Es como cuando tú haces una rifa y no la haces correctamente. Entonces, creo que gran parte es tener mucha paciencia en el proceso, experimentar,
Creo que otro reto es el tema de las métricas, que ya lo platicábamos, pero también el gran reto de las redes sociales es que es tan dinámico y cambia que tenemos que ir corriendo y tenemos que aprender. Y entonces a lo mejor yo no quería aprender de edición, pero pues tengo que aprender un poquito porque tengo que subir, o vamos a poner el tema de las transiciones, ¿no? Sí. Yo no sabía que cómo tengo que hacer transición porque el video lo vamos a tener que hacer y mucho tiene que ver con ir aprendiendo e irte moviendo y sobre todo ir probando. Entonces me iría por esos dos retos. El primero es tener paciencia y tratar de hacer bien las cosas, y el segundo pues tiene que ver con esta capacidad de reacción y de movernos constantemente. No, y de adaptarte, o sea, porque el cambio es, como siempre lo decimos, el cambio es lo único constante, y en las redes sociales el cambio es duro un día, o sea, o una exacto, tendencia. es como una cosa que sale de moda y sí, todos suben la publicación, si ya la subes al día siguiente... Ya no. Sí, ya no generó el impacto que hubieras deseado, que hubieras querido. Y creo que también, a mí me gustaría adicionar eso también, tengan una estrategia a largo plazo. O sea, definitivamente como emprendedores a veces es de que voy a subir contenido y voy a subir contenido y voy a subir. Pero subes algo. Ajá, si no sabes por qué, para qué, si no pruebas, si no estás consciente de a ver si me dio métrica, si me está dando información. Porque al final, si no es medible, pues, ¿sabes? No es ni superable, ni mejorable, ni retador inclusive. Entonces, sí tengan una estrategia a largo plazo. Y creo que también eso es importante porque lo hemos visto, y creo que en la que opinas al respecto, enfóquense en ciertas redes sociales. O sea, por favor, no tengan su abanico así tan intenso al principio, pero quiero saber tu punto de vista. Es que mira, debátelos y cuéntanos. Es un tema súper, vamos a decirlo así, controversial. Sí. ¿Por qué? Porque estamos en la época del omnicanal. Entonces tienes que ser omnipresente. Entonces tengo que estar, ahora sí que como el metaverso, todas partes, todo el tiempo. Entonces, tengo que estar ahí, ¿no? En todos lados, ¿no? Sí. Ajá, multiverso. Y aquí es justamente lo que dices, estamos como en una tendencia donde tengo que llegarle al cliente por todos lados. Pero aquí lo importante es dónde está tu mercado, ¿sí? Porque a lo mejor hay marcas que dicen, tengo que estar en TikTok. Ahí está tu cliente quiere ver tu marca en un baile, en un tipo de comicidad. Exacto. Entonces creo que ahí es como sí y no, porque por un lado es sí, porque tengo que ser omnipresente y porque si no estoy en un canal, no existo para los que están ahí. Uh-huh. Y no por el tema de realmente el mercado y tu estrategia de promoción. Entonces, yo creo que ahí lo que podríamos recomendar, o a lo mejor lo que yo haría un poco es, empiezo donde está mi mercado y donde voy a crecer, pero sobre todo voy a crecer en intención de compra. Claro. Porque puedo... Que se traduzca en un ingreso. Puedo tener tantos seguidores, pero si no se traduce o no monetizo ahí, y entonces, ¿qué soy? ¿Creador de contenido o emprendedor? O vendo productos, ¿no? Y a lo mejor ese tiempo que le estoy dedicando, vuelvo al tema de los videos, a una transición, etcétera, pues es un tiempo que a lo mejor mi estrategia de marketing tiene que ser que yo lo dedique a relaciones públicas o que yo lo dedique a una atención personalizada a mi cliente. Entonces, yo creo que ahí es empezar con lo que realmente te funciona, pero eventualmente sí tenemos que apuntar al omnicanal, porque al final es la forma en la que funcionamos. Uh-huh. Por ejemplo, de repente hay lugares que decimos, nosotros platicábamos mucho en el emprendimiento, tengo que estar en todas las empresas de delivery, por ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te cobran una comisión muy alta, porque dices, oye, como emprendedor no quiero, pero luego te empiezas a dar cuenta de cómo funciona, y también es un tema de posicionamiento. Sí. Tal vez yo no quiero estar en esa app de delivery, pero es lo que me va a permitir por un tiempo posicionarme y que me conozcan tal vez a todos esos consumidores, que la única forma en la que voy a llegar a ellos es a través de ese delivery. Sí. Porque hay gente que sí, que solo tiene un delivery y es ese delivery, y así es como te va a conocer. Y a lo mejor ya después te conoce, y lo vemos con las marcas grandes. Por ejemplo, hay marcas grandes que tienen sus propios delivery. ¿Qué hacen? Utilizan una plataforma para que te llegue la comida, y te llega la comida y ya viene su marca, ¿no? O su teléfono o su QR. Entonces creo que es muy parecido con este tema, ¿no? Es cómo puedo empezar, pero qué tanto la tendencia es
el omnicanal, ¿no? Estar en todo. Estar en todo. En todos lados, a todas pero exacto. sí. En todo momento, a todas horas, y Tenemos como que dices. estar Y ahí también viene un tema de tus recursos. Claro. Porque a lo mejor tú quieres estar en todos lados, pero no tienes todas las personas y no tienes todos los recursos para hacerlo. Sí. Y entonces puede ser contraproducente porque tenemos a lo mejor una red desperdiciada que no estamos utilizando y lejos de ser como para atraer público, pues está ahí como mueble, ¿no? Entonces también es qué puedo hacer con lo que tengo y dónde tengo que estar y qué selecciono con base a cómo voy a llegar al mercado y cómo se traduce eso en un ingreso, en números, ¿no? Es que también es complicado, ahorita que estás mencionando todo eso y me acordé de algunas que sigo y lo que mencionan, dicen, es complicado estar todo el día creando contenido y luego aparte vender y luego aparte porque algunas de ellas pues, algunos emprendedores pues hacen su producto ellos mismos, entonces es todo el día. La verdad sí es pesado. Y contenido para cada una de las redes. Porque es diferente. Porque ya están diversificadas. Entonces, imagínate cuánto necesitas de esfuerzo. Está. Porque aparte, ¿qué pasa? Que me subes lo mismo a las redes y hasta yo digo, ¿por qué me sube lo mismo? Ya me aburrí, ya lo vi. Porque está igualito, nada más le quitó, nada más le puso marca de agua o le rayó y... Sí, porque también como consumidores nos volvimos más exigentes, ¿no? Porque si tengo una red, quiero ver algo diferente que en la otra red, porque en la otra red no veo lo que veo en esta, o sea, esa cuestión. O porque si sientes que vas a ver lo mismo, pues dices, pues me quedo en una sola, ¿no? Exactamente, ya no invierto mi tiempo en estar en varias. Elda, ¿con qué te quedas del día de hoy? Uy, me quedo con mucho, me quedo con esta cuestión de el aprendizaje, de seguir aprendiendo y compartiendo, con todo lo que podemos sacar de la red social, tanto como emprendedores, como individuos, con la responsabilidad que debemos tomar al usar estas redes, tanto si vamos a vender un producto como si vamos a hacer una figura pública. Y siempre con esta idea de experimentar, utilicen las redes sociales también como un medio para hacer experimentación, para validar sus productos, para validar su mercado, para validar sus campañas, y sobre todo este tema de la responsabilidad. Y me quedo mucho con esto último de la autenticidad. Creo que entre más auténtico es mucho más sencillo para nosotros llevar, o sea, no sentir que nos estamos esforzando de más, y se hace mucho más orgánico, mucho más llevadero y mucho más disfrutable también para nosotros que estamos haciendo el contenido. Exacto. Creo que ese es el respeto como a uno mismo, a tu proyecto, a tu emprendimiento, y sobre todo que te da esa posibilidad de ser creativo y también ser esta persona innovadora, o sea, de crear como tus propias ideas, desarrollos, productos y demás. Entonces, de verdad te agradecemos muchísimo que hayas podido acompañarnos. Y por último, tenemos una sección que la verdad es que nos gusta mucho, que es Hoy en Me Equivoco. Hoy en Me Equivoco. En esta sección nos compartes alguna equivocación que hayas tenido en tu vida, en cualquier ámbito, pero que hoy por hoy la veas y digas fue tu mayor aprendizaje. Ok, muy bien. Bueno, cuando empecé les dije que había tenido por ahí un fracaso. Cuando recién me gradué, tenía yo como unos 24, 25 años, inicié un negocio enfocado en dulces, botanas, y es una isla en un centro comercial. Uh-huh. Entonces, de lo que más me acuerdo es de tener esta sensación de no saber y como decir, híjole, no sé qué tanto deba hacer, pero tomé mucho lo que los demás decían, ¿no? Entonces, particularmente tenía un mentor y el mentor era como, sí, dale, emprende, abre tu negocio, etcétera. Pero tenía mis dudas con respecto a el lugar donde iba a poner el negocio. Okay. Una vez que ya empieza el negocio, debo decir que el día que abrimos, llegó la isla, es de los momentos de más emoción y tal vez de orgullo de mi vida, porque vi el letrero en neón, para quien tenga un negocio sabe de lo que estoy hablando, y prenderlo y que se ilumine y que la marca yo la haya creado, que la marca sea mía, esté registrada, todo lo que va detrás. Sí. Y de repente ver que se prende fue súper emocionante. Creo que ha sido lo mejor que me ha pasado, y que de repente llega la gente y dice, oye, es una franquicia, y tú, no, yo la traje, yo soy. Ajá. Y que ves que es un buen producto, pero
en mi caso, fue una mala elección de plaza. Entonces, fue un negocio muy noble. Afortunadamente podíamos pagar el producto, la renta, etcétera, pero fue una plaza comercial que le estaba yendo muy mal. Entonces fue uno de esos momentos muy difíciles porque dices, creé un buen producto, pero está en un mal lugar. Y era muy abrumador porque estábamos en una plaza comercial nueva, muchos más locatarios, y de repente dices, es que a todos nos está yendo mal, ¿qué está pasando? Y de repente te enfrentas a el poder del dinero, ¿no? En este caso, no hay un apoyo por parte de la plaza. Yo me acuerdo que yo llegué y yo dije, si tú me bajas la renta, yo me quedo, porque sé que mi negocio va a funcionar, pero lo que no está funcionando es la plaza. Y de repente enfrentarte que el mundo no funciona como tú quisieras. Es como, claro, pues no, a mí no me funciona, que gracias. No, gracias por participar. Y tenerte que ir, y yo creo que ese momento de cierre en el cual aceptas que tomaste tal vez no la decisión más acertada con el lugar, que tienes que cerrar, y sí ha sido como un momento muy, muy importante. De hecho, la plaza comercial sigue, mi isla sigue en la plaza comercial, wow, pero obviamente ya no funciona. Y es de repente, creo que yo duré como unos 2-3 años sin poder ir a esa plaza comercial. Del impacto que me causaba, sí, claro, lo que significaba en mi vida, sí, el haber tenido ese negocio. Pero el haberlo hecho, el haber emprendido, el que fracasara, fue lo que me tiene hoy aquí, en Monterrey, lo que ha hecho que yo viva en esta ciudad, lo que ha hecho que yo me dedique a la investigación, lo que ha hecho que hoy esté tan conectada con el emprendimiento. Sí. Entonces, al final ha sido un fallo o un aprendizaje del cual afortunadamente saqué lo mejor, claro, porque hoy creo que si eso no hubiese pasado en mi vida, definitivamente nada de lo que ha pasado. Yo he tenido la fortuna de llevar mi investigación a foros internacionales, hacer cosas que jamás me imaginé, estar en universidades que jamás me imaginé. Y todo eso se lo debo a una isla en una plaza comercial en Villahermosa, Tabasco, que no funciona. ¡Wow! 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 ¡Qué padrísimo! ¡Ay, aplausos! ¡Qué bonita historia! ¡Qué mira, bonita! Desde chinita. Sí, nos daba aquí. Qué bonito lo compartes, qué bonito lo compartes. Y sé que todo lo que nos compartiste el día de hoy va a ser de mucho crecimiento para quienes nos escuchen, que ojalá y sean muchos y que podamos llegar a darles esa tranquilidad de que sepan que sí se puede llevar unas buenas redes sociales, que sí se puede emprender y que también se pueden equivocar como tú y sentir esa pasión, claro, pero que a la vez pues puede haber detalles que no funcionan y no todo es por nosotros, ¿verdad? Que hay muchas cosas por fuera, alrededor, y queremos agradecerte. No, yo estoy súper agradecida desde que me invitaron, súper contenta, conozco el trabajo que hacen, gracias, de cerca, entonces muy, muy contenta de sumar y de ser a lo mejor alguien que acompaña a emprendedores ahorita desde a lo mejor esta conversación. Así que muchísimas gracias, por la invitación. Justo ahí, Elda, te queríamos decir, te pueden seguir en redes sociales, ¿dónde te pueden buscar por supuesto, las personas que te escuchen? Compártenos. Sí, por supuesto. Yo estoy en Instagram como Elda Emprende. Comparto contenido, pues sobre todo de emprendimiento, eventos, frases, algunos temas ahí por ahí importantes. Por ahí me pueden seguir, también me pueden contactar si quisieran que platicáramos o tuviéramos una asesoría, mentoría, etcétera. Estoy muy conectada con la comunidad de emprendimiento, me encanta sumar, entonces por ahí me encuentro. Sí, la verdad es lo que podemos percibir. Es muy bonito, es muy bonito. Aprovechen esto, búsquenla, contáctenle, mándenle un DM y de verdad que estoy segura que las va a contestar a su manera, a su forma, y que van a tener esta retroalimentación positiva para seguir creciendo y apoyando. Y de verdad, muchas gracias por motivarnos y por inspirarnos y por compartir tu historia. Muchísimas gracias. Gracias. Listo. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Esto fue Emprendo, me equivoco y aprendo. Esperamos que este capítulo te haga crecer. No olvides compartirlo y seguirnos en Instagram, @emprendo, me equivoco y aprendo. Recuerda, emprender y equivocarse es parte del camino. No dejes de intentarlo. Nos vemos en el siguiente episodio.